Bueno, pues bienvenida, uniquísima Marilú, porque no sé si Miriam viene ahorita subiendo gradas. Creo que no. Creo que no Bueno, no vienen las personas. Pero gracias. seguimos en la sesión 11 y estamos viendo los géneros literarios para comprender la escritura y nos está ayudando bastante, ¿verdad? Ir descubriendo que cada género es importante que yo lo encuentre en el texto para darle la interpretación que el género eh, eh, da, ¿verdad? Porque el género expresa un mensaje, pero no va a expresar lo mismo un himno que una narración, que es más descriptiva, y un himno pues es más de exaltar, o una epopeya que exagera, o una etimología que va a dar el significado de un nombre, porque se llama Guatemala, Guatemala, porque tiene ese nombre, en fin. Entonces, y posiblemente cuando se transmite cuando se usa ese género literario, pues obviamente hay una finalidad, ¿verdad? Que quiere expresar el escritor bíblico. O sea que nosotros el género literario nos va a ubicar en el inicio. ¿Qué intentó decirme con este cuento, con esta canto, con esta leyenda o con este mito o con esta narración? Entonces, es importante identificar el género literario para yo entender el texto. Entonces, en esa manera de entender el texto, yo debo de preguntarle al texto eso, lo que estamos diciendo ahorita. ¿Qué quiere decirme? ¿Qué intentó transmitirme? ¿Por qué es importante lo que me está transmitiendo? En el momento que lo hizo, ¿a quién lo dirigió? ¿Por qué lo dirigió? Todo eso es lo que hemos ido hablando como contextos. El contexto histórico, el contexto geográfico. Es decir, no dar por hecho que lo que está escrito ahí no tiene importancia. Por ejemplo, si en el género literario pues va, por ejemplo, una genealogía, es decir, ¿qué es lo que intenta decirme esta genealogía? ¿Es realmente histórica en el sentido de que cada uno es descendiente? De alguna manera sí, aunque no, por ejemplo, una genealogía tan exacta de los personajes, porque en la Sagrada Escritura las genealogías son un género literario que son puentes que unen una época con otra, porque habrán periodos que no están documentados, por decir así. Entonces el género literario va a suplir esos vacíos con nombres, como ir diciendo, son lazos de sangre, pues vienen, las personas no han salido así, ni David, ni Moisés, ni Abraham, o sea, todos tienen un ascendente humano y hay que tomarlo en cuenta. Entonces las genealogías hay que entender que tienen esa función y es un género literario. Ahora, el género evangélico, que es el que estamos viendo, pues primero también hay que entender varias cosas que ya habíamos empezado, creo, hace 8 días. Por ejemplo, que la palabra evangelio no es una palabra religiosa, sino que viene de una realidad romana. Roma es un imperio que abarca varios continentes. Eso creo que dijimos, ahí nos quedamos hace 8 días, y que para transmitir las buenas noticias, pues no tenía ni CNN, ni tenía periódicos escritos, ni tenía televisión, ni radio, ni siquiera el telégrafo estaba. Apenas lo que tenían en aquellos continentes y aquellas épocas eran los caballos, y los mensajeros que se subían en un caballo y que luego pues llegaban a un lugar cuando el caballo se cansaba y el otro tomaba el mensaje, lo relevaba, es el relevo, ¿verdad? Y entonces llevaba a donde tenía que llevar la misiva. Y esa misiva pues no llegaba a la casa de cada uno, sino que el mensajero
convocaba, llamaba. Por eso se van a dar cuenta ustedes que van a ver como bueno, ahora, digamos, con la conquista y el descubrimiento, pues está el Parque Central, está la Catedral, está la Casa de Gobierno, está como establecido en ese orden, porque igual los mensajes que venían de la península ibérica, pues no iban a llegar a la casa de cada uno, ¿verdad? Tocaban la campana de la catedral, la gente se reunía, hay noticias, ¿qué nos irá a decir? Y entonces ya daban la buena noticia. Pues eso empezó con los romanos, con todos los imperios que tenían la buena noticia, el mensajero, el relevo, todos tenían que llevar eso y al final, acuérdense, también el proceso de escribir estos mensajes no era fácil, o se hacía en pergamino y eso también se deterioraba. Entonces había que ser custodiado, llevado y ser proclamado. Fíjense, proclamado, no leído, porque era como que ese mensaje era tan importante que era lo que el rey iba a decir o el emperador iba a decir a todos los pueblos que había gobernado, que estaba gobernando. Eran buenas noticias, iba a decir, decíamos hace 8 días, el tema de los obeliscos, ¿verdad? De que si iban a hacer un desfile, pues ese desfile solo iba a pasar ese día, pero al día siguiente se les iba a olvidar. Entonces, si ellos encontraban algo que para el pueblo conquistado era valioso, lo tomaban, se lo llevaban y decían, miren, esto trajimos para que se den cuenta de que el mensaje no solo fue pues de diente a labio, sino que sucedió verdaderamente. Y así, entonces, ahora esa palabra, pues nosotros la utilizamos como la gran noticia que Dios, al encarnarse en la persona de Jesús, nos trae a cada uno de nosotros. Y entonces este género literario dentro de la Sagrada Escritura, ya vimos el contexto histórico de dónde viene, no era una palabra religiosa, pero dentro de la Sagrada Escritura, pues es la buena noticia, es el querigma. Esa es la buena noticia, así se llama en teología, el querigma. No es tanto predicar cualquier cosa o discurso o lo que a mí se me ocurre, sino que es anunciar el querigma de una manera oral y que luego se puso por escrito. Ya vimos ese proceso que primero fueron, incluso en los evangelios se transmitió oralmente por experiencia de vida en comunidades y luego, para que no se perdiera, se pone por escrito. Es un género de tipo histórico, porque obviamente narra hechos que en el texto bíblico se llaman acontecimientos, o sea, cosas sumamente importantes. O sea, la encarnación es un hecho histórico, pero para nosotros es un acontecimiento. Para la humanidad entera es un hecho histórico que cambió el calendario en antes de Cristo y después de Cristo. Pero para nosotros, seguidores de Cristo, es un acontecimiento de sumo gozo, de suma alegría, de una experiencia increíble, el intuir que Dios mismo, por amor, se hace uno de nosotros, o sea, como un huésped de la humanidad. Y tristemente, como dice el prólogo de Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Vino a su creación y su creación no lo reconoció, no lo recibió. Pero a quienes lo recibieron, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. O sea, el mismo Dios que se revela en la persona de Jesús, una suma noticia, una gran noticia. Es un hecho histórico, pero dentro de este hecho histórico ese hecho histórico se puede transmitir de diversas maneras. Se puede transmitir, ya ven, Jesús lo hace en parábolas, o sea, una especie de cuentos,
Pero las parábolas tienen la característica, eso es un género literario, tiene la característica que no da nunca la interpretación de ella, sino que siempre va a ser, se parece, o sea que uno tiene que entrar a una especie de profundización de lo que está narrando, como por comparación, por analogía, e ir sacando la enseñanza de esa parábola. Cuando la parábola se explica, deja de ser parábola y se vuelve alegoría. Por ejemplo, cuando a Jesús le dice, mira, no entendimos cuando contaste lo del sembrador y la semilla y los terrenos. Y entonces Jesús empieza a explicar, pues, que la semilla es la palabra de Dios. Cuando va dando la explicación de cada elemento de la parábola, esta se vuelve alegoría, porque ya está explicada por el mismo Jesús en el caso de esa parábola, ¿verdad? ¿Qué manda? Una pregunta, sí, hablando de eso. ¿Esto es una similitud con la homilía? No, la homilía, bueno, antes, Marilú, antes de Vaticano II no habían homilías, lo que habían eran sermones, no sé si ustedes recuerdan. Y un sermón venía a ser como un regaño, ¿verdad? Y eran por el tema moral o el tema doctrinal, o porque la gente no iba a catecismo, y eso todavía sigue siendo a veces en algunos sacerdotes. A partir de Vaticano II, la homilía es la explicación del querigma. O sea, el querigma es el anuncio, es la buena noticia. Sí. Pero ese querigma está expresado de muchas maneras en los evangelios, como parábolas, como himnos. Entonces, la homilía tiene la función de interpretar las 4 lecturas, encontrar el hilo conductor que hay en la primera lectura, en el Salmo responsorial, en la segunda lectura y en el Evangelio, y hacer ese anuncio de la presencia de Dios en nosotros, accesible a cada uno de nosotros, a tal manera que nosotros podamos ponerlo en práctica, o sea, podamos encarnar. La homilía tendría que darnos herramientas del querigma. Okay. Claves de cómo puedo vivir yo lo que hoy se está anunciando como gran noticia, cómo la puedo yo hacer vida en mi vida, cómo la puedo relacionar yo en mi trabajo, en mi familia, porque de eso se trata. La homilía se trata de que yo haya entendido prácticamente con pragmatismo, ¿verdad? Lo que ahí Jesús dijo hace 2000 años y que luego se fue profundizando a través de los 2 siglos que llevamos, pero hoy llega a mí personalmente. Entonces la homilía tendría que ser algo muy sencillo, muy práctico, muy dinámico y muy pedagógico. Prácticamente tendría que ser didáctico y pedagógico para yo poderlo aplicar. Ya, de ahí que cada sacerdote, según su parroquia o iglesia, puede dar diferentes mensajes. Sí, pero es que aquí hay un problema con el tema de las homilías porque el sacerdote no puede dar sus opiniones ni sus comentarios. Tiene que partir del querigma, del anuncio de Jesús. Entonces eso se tiene que preparar así, estudiarlo, decir, bueno, ¿cómo son las lecturas hoy? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo va el hilo conductor? Hacerle las preguntas al texto. Que la primera lectura, ¿qué era lo que Isaías, si es una lectura de Isaías, qué es lo que Isaías dijo en el contexto histórico, por qué lo dijo? Bueno, ahora esta misma enseñanza, el Salmo responde, cómo responde el Salmo, cómo respondo yo, luego Pablo, cómo Pablo lo proyecta ese mismo tema,
lo va a proyectar en otra forma, pero va a ser el mismo, a la comunidad, y luego Jesús, ¿cómo lo hizo? Entonces, en la homilía tendría que hacer una síntesis, claro, la adecuación de la homilía solo puede cambiar de acuerdo a los destinatarios. Por ejemplo, yo no voy a dar la misma homilía si mis destinatarios son de un hospital o si son de una escuela de niños o si son de ancianos o es una comunidad mixta que no es homogénea, heterogénea, de muchas edades, culturas, pero yo tengo que entender también el mensaje que lo puedo transmitir con palabras muy, muy sencillas, no rebuscadas, ni siquiera teológicas, porque el pueblo, pues, no conoce muchas veces algunas palabras. Ya. Entonces, yo tengo que simplificarlo de tal manera de que el pueblo pueda hacerlo práctico en su vida. Pero eso sucede, eso ya lo dijimos una vez, sucede lo mismo que pasa cuando tenemos un maestro de matemáticas o de historia, que simplemente sacó la profesión de matemático, de profesor de matemáticas o profesor de historia, pero no ha entendido las matemáticas ni ha entendido la historia. Entonces, cuando lo quiere transmitir, lo transmite de tal manera que yo no logro, no me logra apasionar ni me logro identificar, sino que digo, ay, no, qué aburrido, historia no me gusta, porque fechas, nombres, memorizar, no me gusta. Pero cuando usted tiene un maestro de historia que le cuenta la historia de tal manera como que le está contando un chisme y usted pone toda la atención del mundo, dice, qué fantástica la historia, pero depende de quién se lo transmitió. Entonces, muchas veces ese es el problema. El problema es la catequesis y el problema es la homilía. Son dos temas diferentes. La catequesis es que uno ya va preparado en formación y la homilía es la síntesis del anuncio de esta buena noticia que se transmite. Entonces, cuando una persona lo entiende, no necesita hablar 20 minutos. En 2 minutos le dice lo que está ahí dicho y usted sale feliz y contenta como que probó un plato exquisito y no tuvo que acabarse un gran sartén, ¿verdad? Sino que con una cucharada usted lo disfrutó maravillosamente. Pero cuando usted no sabe ni por dónde entrar ni por dónde terminar y da vueltas y vueltas y repite lo mismo, entonces pareciera que es lo mismo que se dice siempre y entonces ahí no hay este género literario no está bien aplicado, ¿verdad? Okay. Entonces, por eso cuando nosotros estamos haciendo este estudio, es para que nosotros vayamos viendo por nuestra propia capacidad, digamos como autodidactas, ir viendo qué le preguntamos al texto, cómo le preguntamos, por qué, cuándo, y si este es el género, digamos, estamos en todos los evangelios, pues todo lo que hay en el evangelio es buena noticia, todo, porque así se llama, y es el género literario. Ahora, yo tengo que identificar en este género literario amplio, que es el querigma, la gran noticia, el anuncio, tengo que identificar si esa buena noticia se me transmite como una oración, o como un discurso, o como una parábola, o como una explicación. Y entonces tengo que, o por ejemplo con Pablo, como una carta, como exhortaciones que él va transmitiendo y obviamente tengo que ponerme en el contexto de Pablo, ¿verdad? No es, ay, bueno, como Pablo dijo de que los borrachos no entran, es que todos los borrachos están condenados en el infierno porque ahí dice Pablo, no se puede, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir viendo y entendiendo cada contexto, viendo que en una época, pues esto era un vicio y poco a poco hemos descubierto que eso, pues es una enfermedad muy triste, muy dolorosa para la misma persona. Entonces, es eso cuando dice el Papa Francisco, la iglesia está abierta para todos,
para todos, todos, todos. No hay nadie que esté excluido, porque todos necesitan esta buena noticia de qué es, del amor de Dios que ama, de que todo lo que Dios ha hecho en la historia es demostrar su amor al crearnos, al salvarnos por Jesús, al encarnarse, al dar su vida por nosotros, al dejarnos su espíritu, bueno, todo eso, pero todo eso va siendo contado, ese querigma, esa gran noticia, va siendo contada de diversas maneras, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que ir captando en el género literario y en el contexto histórico y cultural, porque cada cultura lo va a transmitir de forma diversa. De hecho, hay que ponerse a pensar. Jesús era judío. Ok, ahí estamos ubicados en un contexto no solo geográfico, sino también histórico. Pero Roma estaba invadiendo su territorio. Aquí entramos a otro paso del contexto histórico. Y luego vemos que el cristianismo es tomado por Roma como religión de todo el Estado romano. Entonces pasó de cristianismo a cristiandad. Eso tenemos que darnos cuenta. No es lo mismo el cristianismo que la cristiandad. La cristiandad es la masa. El cristianismo es la opción, el que sigue a Cristo porque hay algo de él que me impacta. Y ahí hay diferencia histórica, cultural, religiosa, geográfica, ahí entran varios contextos, social incluso, ¿verdad? Y yo tengo que distinguir. Cuando la gente dice que se está terminando el cristianismo, no es el cristianismo, es la cristiandad. Los que son masa y nunca se quisieron enterar de lo que se trataba y solo fueron por tradición o van a una Eucaristía por un bautismo, por una boda, o sea, es la cristiandad. Esa se va a acabar y se está acabando. O sea, es donde están las iglesias vacías, la cristiandad se fue, no le interesó. El cristianismo no se va a terminar jamás, jamás de los jamases, porque eso no ha sido creado por una persona, es justamente es la encarnación del Hijo y el seguimiento del Hijo de Dios. O sea, entonces es algo aparte, ¿verdad? No es la decisión de Constantino de que todos fueran cristianos y que entonces eso es cristiandad y todos hay que ser y los que no son están afuera. No, no se trata de eso, no se trata, como dice el Papa Francisco, la misión el cristiano es misionero, o sea, es enviado a llevar esta buena noticia a los demás. No es proselitista, no es decir, yo quiero que vengan muchos aquí para que se llene la iglesia. No se trata de eso, es que conozcan a Cristo, que conozcan el amor de Dios a través de Cristo y bueno, pues ya eso ya la obra será del Espíritu Santo. Pero realmente va desde esa perspectiva, ¿verdad? Desde entender todos esos procesos históricos, sociales, literarios, geográficos que se llaman contextos y que los debo de ir. Y por el momento estamos en el escrito, ¿verdad? En los contextos literarios. ¿Sí? Vamos por ahí. Sí, complejo, pero vamos. Pues es la vida, es el proceso de la vida, digamos. Imagínense en 2000 años cuántas generaciones, cómo se ha transmitido, cuántas culturas. Y solo imagínense nosotros como un continente relativamente nuevo. Entonces, pues, y la buena noticia tampoco nos vino tan buena noticia, nos vino como parte de la conquista, como una religión impuesta. Todo eso, habrá para algunos que la religión seguirá siendo impuesta, pero otros habrá pues, que profundizar, a ver por qué ellos lo trajeron, hacer todas las preguntas obvias. Y entonces ya entra yo en la decisión, bueno, ¿sigo yo como algo que me lo impusieron o yo decido si sí o no? Entonces ya entra otro proceso, ¿verdad? Pero es así todo en la vida.
Bueno, entonces luego tenemos el tema epistolar, que también ya habíamos hablado un poquito, de que las cartas pues fueron escritas a veces para una comunidad, a veces para una persona, que tenía su contexto histórico porque pues Pablo generalmente era expulsado. Es que hay que entender aquí cómo fue la misión de Pablo. Pablo era judío de por ser hijo de padres judíos y sobre todo madre judía. El judío es judío auténtico si su mamá es judía. Entonces Pablo era judío de nacimiento, pero había vivido en Grecia. Entonces era de Tarso, ahí vivió. Y Grecia había sido conquistada por Roma. Entonces era ciudadano romano. Tenía esas tres influencias importantísimas, ¿verdad? Dos politeístas, Grecia y Roma, y una monoteísta judía. Había conservado su monoteísmo porque era fariseo. Había estudiado profundamente la Torá a los pies de un gran sabio Gamaliel y pues mantenía su fe completa, a pesar de estar en ambientes distintos. Por lo tanto, cuando empiezan las comunidades cristianas a formarse cristianas, o sea, cada una convencida de que Cristo es quien dijo que ser, dijo quién era ser, y entonces el Mesías, el Hijo de Dios, le creyó su mensaje y resucitó sobre todo, está vivo. Entonces las comunidades empezaron a reunirse en torno a ese anuncio del amor de Dios presente, a pesar de haber muerto en la cruz. Dios lo resucitó, está vivo, y eso demuestra que el mensaje de Jesús fue avalado por el Padre como verdadero, auténtico, y la respuesta es la resurrección. Ese es el anuncio temático. Cuando Pablo se da cuenta de que esas comunidades anuncian a un Dios vivo que ha pasado por la cruz, pero que está vivo porque Dios lo resucitó, pues lo ve como una secta. Y no solo él, todo el judaísmo va a ver el cristianismo como una secta. Y entonces empiezan las persecuciones de parte del judaísmo, queriendo pues terminar con esta secta que está invadiendo el monoteísmo. Y entonces Pablo pues es un perseguidor de los cristianos, que en ese momento no se llaman cristianos, se llamaban los del camino, porque justamente seguían a un personaje histórico que era Jesús de Nazaret, que fue itinerante, caminante, que llevaba su mensaje a todos lados y ellos seguían esa enseñanza. Pero uno de los momentos por los cuales el cristianismo se ve como una religión histórica y se ve como la resurrección de Jesús algo histórico, aunque no hayan habido testigos del momento de la resurrección. El tema de Pablo se ve como un acontecimiento histórico de la resurrección. ¿Y por qué? Porque Pablo empezó a formar comunidades después de haber experimentado a Jesucristo vivo, pero en la segunda fase, resucitado. O sea, Pablo no conoció a Jesús histórico antes de su pasión y muerte, sino lo conoció resucitado. Y se formó, fue a estudiar y fue a consultar a Pedro y a Santiago y a Juan, y fue tomando los lineamientos de Cristo, de los testigos que lo habían conocido ocularmente, y empezó a llevar su mensaje a los judíos de la diáspora, o sea, los que estaban no en Palestina, sino en Grecia o en otros lugares. Y estos judíos al principio lo escuchaban,
pero luego lo echaban cuando empezaba él a dar testimonio de que Cristo estaba vivo. Y muchos de ellos pues hasta lo llevaban preso. Entonces ahí es donde Pablo decide ya no seguir tanto con los judíos, sino ir con los paganos, porque los judíos pues la mayoría de veces lo ponían preso. Entonces en ese proceso él empezaba a formar comunidades y cuando lo ponían preso por X o por Y o lo sacaban del país, él no había llevado el proceso final de la formación, empezaba a enviar cartas. Por eso los destinatarios y las cartas que van dirigidas a ellos llevan un hecho histórico. ¿Por qué las escribe? Pues porque cuando llegó, cuando se fue, está preso y ya no logró decir y ahora le informaron y entonces él quiere continuar la catequesis con la parenesis, y la parenesis es la exhortación. La catequesis es la formación, o sea, el anuncio a Jesús, eso es el primer paso, el anuncio del querigma. Luego, a la gente que le impactó ese anuncio, quiere conocerlo más, eso es la catequesis, pero luego él se queda preso o se va o lo sacan, entonces hay que continuar esa catequesis con una exhortación, eso se llama parenesis. Y después de la parenesis viene la liturgia, que es la celebración de ese querigma que ahora yo experimento como algo propio en mi vida, que ya me formé en él, o sea, con la catequesis, que ya recibí la exhortación de cómo vivirlo en mi vida, hoy lo celebro yo en el culto. Esa es la liturgia. ¿Y cómo lo celebraban ellos? Pues lo celebraban con la cena del Señor, que en primer momento en Hechos de los Apóstoles se dice que es la fracción del pan o la cena del Señor. Entonces, en estas cartas, Pablo dice, por ejemplo, a los corintios, les dice, porque lo que yo les enseño a ustedes no sale de mí, sino que yo lo recibí, de que la noche que Jesús iba a ser entregado, tomó el pan. Fíjense que en ese texto de la carta a los Corintios, Pablo nos está diciendo a nosotros algo importante, que él está transmitiendo oralmente algo que recibió él primero oralmente, pero que ahora, ante las circunstancias, él lo pone por escrito. Y lo pone por escrito que la noche que Jesús iba a ser entregado, tomó el pan, lo partió, bendijo al Padre y lo dio a los discípulos diciendo, este es mi cuerpo. Bueno, eso empieza a vivirse en las primeras comunidades. Entonces, estas cartas que iban a esa comunidad específica de Corinto, se dieron cuenta que no solo Corinto tenía que conocerlo, sino que otras comunidades formadas por Pablo o por otros movimientos cristianos. Y entonces se volvieron a transcribir, porque ahí no había imprenta todavía. Y al volverse a transcribir, se transmitieron a otras comunidades y ya no se llamaron cartas, sino se llamaron epístolas, porque llevaban más o menos la forma de una circular. Entonces aquí vamos a encontrar los distintos autores de estas cartas, la mayoría es Pablo, y las de Pablo se van a llamar Corpus Paulino. También van a haber algunas de Pedro, otras de Santiago, de Juan, y entonces van a ver esas como exhortaciones ante a veces temas doctrinales, a veces problemas morales, a veces problemas del culto. O sea que nosotros tenemos que ver cuál es la problemática que la carta está tocando a esa comunidad que está viviendo ese problema o doctrinal o moral, cúltico o de otro tipo. Y como eso se generaliza porque casi pues las vivencias son las mismas en las personas, pues hasta el día de hoy las tenemos. Tenemos que conocer que se transmiten a nosotros, obviamente con las diferencias que pueden haber en el contexto de la época, de la cultura, del lenguaje,
de las costumbres, todo eso, pero que de alguna manera llevan una enseñanza para nosotros, que es pues vivir el seguimiento a Jesús de la mejor manera posible. Entonces, por ejemplo, es la semana pasada que se leía Tito, por ejemplo, la carta iba dirigida a una persona, no a una comunidad. Y se le iba dando pues ciertos consejos porque él era como un dirigente de la comunidad, de una comunidad. Entonces, él va tomando ciertas enseñanzas de cómo tiene que vivir ese liderazgo que tiene dentro de la comunidad. Y así van a ser estos géneros literarios epistolares con ciertas características. Ahora fíjense, aquí tienen ustedes una serie de citas bíblicas. Ajá. No sé si le pueden tomar foto, Sí. porque aquí lo que tenemos que hacer es buscarlas y descubrir qué género literario descubren ustedes en cada una de estas citas. Son varias, miren. Entonces aquí tenemos 2, 4, 6, 8 en esta. Okay. ¿Qué dicen? ¿Se las dicto o o le toman foto a la pantalla o cómo? Ya le tomé foto. Ya le tomó. Ya tomé foto. También. Ya. Miriam y yo esperándola por aquí. Y yo dije, ¿qué pasaría con Miriam si yo mala? Que cerraron el paso de la Casa de la Paz. Sí. Y entonces lo abrieron como a las 6:30. Y mi hijo me dijo, mira mamá, hay una cola. Mira, hasta aquí llegaban, aquí arriba de mi casa, llegaban los carros. Yo Y pensé en eso por el problema que hubo en la Martí. Mire, la Martito estaba, pero y me dice, mamá, no te voy a dejar porque de irte a dejar tengo que irme temprano. Es 5:30 si quieres. Ay, ¿y dónde voy a estarme a las 6:30? No, ¿y dónde? O sea, ni la iglesia está Bueno, abierta. pero qué bueno que pudo conectarse. No, eso sí dije yo, no, aunque no me gusta, ¿verdad? Yo así le voy a ver, no me gusta, porque mi hijo, mire, mire qué pasó ahí, mire por qué salió eso, no me gusta. Yo prefiero presenciales, yo prefiero mi presenciales. Bueno, Ponen más atención y no me distraigo casi para nada. bueno. Está bonito. Entonces ya le tomaron a la primer Ya. listado. Ahora Ya. pasemos al otro. Son 2. Aquí va otro. Vamos a tomar la foto de la otra. Ya. Va. Entonces, vamos a hacer la práctica de unas 2. Empecemos con la primera lista. A ver, Marilu, si puede buscar en su Biblia a Job, capítulo 41, versículo del 1 al 7. Y tal vez Miriam, si me hace favor de buscar el Salmo 85, del versículo 9 al 14, en su Biblia. Job era 41. Del 1 al 7. No, 7. Cuando encontramos así citas, eso se llaman perícopas. 41 ya. Del 1 al 7. Cada una de estas citas se llaman perícopas. ¿Ver? Perícopas. Para hacer una analogía, digamos, estas son como una perlita que pertenece a un collar. O sea, generalmente, si yo entro, por ejemplo, Job 41 del 1 al 7, yo entro directamente a este pasaje, posiblemente habrán cosas que yo no voy a tener muy claras porque es solo una perlita que pertenece a un collar completo, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ir viendo
¿Por qué no logro comprender esa perícopa? A ver, veamos, Marilú, léame, por favor, 41 del 1 al 7. Ahorita voy, solo voy a tachar esto. Hala, ya. Tu esperanza sería ilusoria, pues solo subiste a tierra. No hay audaz capaz de provocarlo. ¿Quién puede resistirle frente a frente? ¿Quién le plantó cara y salió ileso? Nadie bajo los cielos. No pasaré por alto sus miembros, hablaré de su fuerza incomparable. ¿Quién le ha abierto el manto de su piel y ha penetrado por su doble coraza? ¿Quién ha abierto las puertas de sus fauces? El terror reina en torno a sus dientes. Sus dorsos son hileras de escudos que cierran un sello de piedra. Ahí. Ahora, yo no entiendo. ¿Sí entendió? No entiendo. No. No. Sí, es lógico, porque como dijimos, es como una perlita sacada de todo el collar, ¿verdad? Entonces, es muy difícil que yo pues pueda darle un sentido, decir, bueno, ¿y esta perlita qué es? Puedo pensar es un 5, cualquier cosa, ¿va? No, tal vez es algo sumamente importante, pero como está fuera de contexto, no conozco el contexto, me es difícil ubicarlo en un género literario. Entonces, pero a ver, Marilú, si usted se fija en la nota de pie de página, tal vez hay una referencia o un comentario a este numeral 41 del 1 al 7. Vea en la nota de pie de página abajo si encuentra algo ahí. No, encuentro hasta el 26, 41, 26. Antes no hay nada del 41. No, solo esa hay del 41. Ok, entonces no hay nada. Entonces yo aquí, como no hay nada en la nota del pie de página, ¿qué preguntas se le ocurren a usted que haría de estos 7 versículos que leyó para entender? ¿Qué necesitaría preguntarle a ese texto para que usted entienda lo que ahí está escrito? ¿Qué podría preguntarle al texto? ¿Quién va dirigido? ¿A quién va dirigido? Ok. ¿Quién está hablando y a quién se dirige? Obviamente se supone que es Job, ¿verdad? Porque estamos en el libro de Job. Entonces, se supone que es Job, pero ¿de quién estará hablando Job? Fíjese que yo al principio en el número, vamos a ver, en uno de los números dice, ¿quién le ha abierto el manto de su piel? Creo que es Jesucristo, pues, que está preguntando y a ver cómo lo está interpretando. Ajá, pero como se recuerda de que es Job, es el Antiguo Testamento, ahí no aparece Jesucristo todavía. Papi, fíjese pues, de había ignorancia. No, no es ignorancia, sino que estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo aquí. ¿Qué le preguntamos al texto? ¿De quién está hablando Job aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién es Job? Bueno, tendría que leer, a veces la nota de pie de página me ayuda un poco, pero veamos otra herramienta, tal vez me ayuda, no sé. Preguntémosle a un comentario de Google, a ver si me dice algo. Vamos a ver. Para eso, como yo no tengo libros aquí ahorita no tengo libros para buscar en bibliografía, preguntemos comentario bíblico, católico, porque hay que poner específico, ponemos la cita, permítame, de Job 41, del 1 al 7. Ok, a ver si tenemos suerte aquí y nos sale algún comentario. Entonces, lo que nos dice, vamos a ver. Bueno, fíjense que lo que hace
Google es ponerme en contexto con todo el capítulo. No me pone solamente del 1 al 7. Todo el 41. Yo lo que entiendo de la vida de Job es que era un ferviente entregado a Yahvé y que le manda a Yahvé varias pruebas a instancias del malévolo. Como dice, mira, probar si de veras Job te ama ahí sí, como dice, te ama con todo su corazón y sobre todo. Entonces empieza a mandarle a Job pruebas muy duras de los hijos, de la esposa, de que se quedó sin bienes, etcétera. Y Job siempre respondió con su gran fe y su amor a Yahvé. Y nunca desmayó, pues, en su fe. Pues fíjese que aquí, por ejemplo, Google dice que el Leviatán es un cocodrilo. Vale, sí. ¿Ah? Es un cocodrilo, dice. Y entonces está hablando de ese cocodrilo. La descripción de la corona de una maravilla natural, el Leviatán o cocodrilo, ahora se da con una elaboración para la cual no hay paralelo en el resto de la Sagrada Escritura. Sin embargo, forma un clímax adecuado para la descripción gradualmente. ¿Qué puede sacar el Leviatán con un gancho? La palabra Leviatán, o más propiamente, bueno, aquí están en muchas palabras, tiene muchas interpretaciones y aquí le presenta todas las interpretaciones que hay en distintos libros. O sea que este nombre, Leviatán, resulta que no es igual en Ezequiel, igual en Jeremías o en Job, tiene distintas descripciones, ¿verdad? Pero está hablando de algo antinatural para designar algo extraño. Entonces, aquí hay toda una reflexión sobre este personaje Leviatán. Después en el versículo 2 dice que habla más bien de una caña o una cuerda de cañas. El significado es dudoso. Luego en el versículo 3 hace súplicas. Entonces va entrando distintos elementos, pero el Google le va explicando todos los elementos, pero aquí nos falta algo importante, lo que decía usted, Marilu. Yo necesito saber de qué se trata este libro para entender estos 7 versículos. No puedo quedarme solo en los versículos, sino que necesito saber el libro. Entonces, aquí, tan fácilmente como para descubrir el género literario, pues no, porque hay una diversidad de descripciones, ya sea del cocodrilo, ya sea de algo total. Está haciendo él como una analogía de algo que no puede comprender de una manera clara, pero podría referirse incluso al mismo Dios, ¿verdad? Que lo ve como una figura extraña, inalcanzable, misteriosa, que no puede cuestionarlo ni preguntarle. Como analogía, si tuviera fauces, ¿quién puede entrar aquí? Si tuviera mando, hay como una diversidad, hay una confusión. Entonces, ¿qué género literario puede ser aquí? Pues es una especie de analogía, de comparaciones, para entender algo que no es fácil de explicar, que tengo que recurrir a una serie de simbologías, de ideas, pero si yo quiero profundizar más, pues lo que hace estos versículos es como un gancho a mi atención para que yo vaya oyendo un poquito más al capítulo 40, ¿de qué se estará tratando? ¿Cuál será la problemática? ¿A quién se va dirigiendo? O sea que no puedo entrar al género literario inmediatamente solo con leerlo, porque como dijo Marilu, no lo entiendo fácilmente. Tengo que preguntarle más al texto y para que el texto me conteste, tengo que ir o antes en capítulos o seguir leyendo más del 7 para ver si más adelante me puede explicar algo. Pero una buena herramienta es leer
los comentarios si no hay del 1 al 7 en los versículos anteriores o en el capítulo anterior. O sea, ¿de qué se trata? Para poder entender este género literario, tengo que entrar el texto en el contexto que está siendo escrito. Si no, no entiendo nada. Eso es un problema que a veces tenemos en la misa, porque en la misa a veces, pues no a veces, siempre, solo se nos lee una perícopa de un libro, ¿verdad? Ya sea de Isaías, Jeremías en la primera lectura, Salmo, y luego algo de Pablo o alguna otra lectura y luego el Evangelio. Pero para eso yo tengo que ir como interesándome e ir viendo cómo tiene continuidad este mensaje en las 4 lecturas que se hacen y ver qué mensaje, el querigma, o sea, la enseñanza, la buena noticia que se está transmitiendo. Entonces, en síntesis, no es sencillo. Tengo que leer un poquito más, tengo que profundizar un poquito más y tengo que entrar a un poquito más de herramientas. No puedo quedarme simplemente con la misa y la homilía. Tengo que trabajar un poquito más yo para captar qué es lo que Dios me está diciendo, qué le dijo en ese momento, en este caso a Job, y qué me dice a mí hoy, en este caso específico. Ahora veamos a Miriam con Salmos. Solo una pregunta, de si quiere decir de que si yo lo miro así superficialmente, es esto que acabo de leer, es el género lírico. Ah, ya vio, ya leyó ahí que es un género lírico, es como una poesía, ajá. Y ya si usted vio que es como una poesía, ya entendió que él está utilizando herramientas, ¿verdad? Como ya sea el cocodrilo, ya sea el manto, pues se pasa de una a otra, pero usted tiene que identificar al final de cuentas de qué personaje está hablando en ese género lírico. ¿Sí? Okay. Sí. O sea que, pero ya ubicó el género, eso es importante. Es un género lírico, que es como un himno o una poesía. Entonces, ya usted entra en ese contexto y se da cuenta, está utilizando mucha simbología, mucha analogía. Entonces, pero ¿de quién? La pregunta que tiene que estar ahí es, ¿de quién está hablando? ¿De a quién se? Porque no debe ser, si es palabra de Dios, no está hablando del cocodrilo precisamente. ¿Con quién está comparando al cocodrilo? ¿De qué se trata? Pues, entonces ahí es donde usted tiene que ir entrando en el texto, pero preguntándole. Y ya se fijó, con un poquito más que leyó, encontró el género literario. ¿Sí? Pero así nada más, de solo leerlo, así de leer por leer, pues no se entiende nada. Ya. Pero cabal hizo lo que significaba este pequeño trabajito que estamos haciendo, esta pequeña tarea, más que tarea, pues es una práctica ahí para ir entendiendo lo que estamos haciendo. Gracias, Marilu, muy bien. Y ahora... Es un ejercicio, ¿verdad? Es un ejercicio para que nosotros vayamos comparando, ¿verdad? Exacto. Ya, a ver, Miriam, usted con Salmo 85. Sí, dice así, del 9 al 14. Ajá. Todas las naciones que has hecho se postrarán ante ti, Señor, pues eres grande y haces maravillas, tú solo eres Dios. Muéstrame, Yahvé, tu camino, que te correré con fidelidad. Concentra toda mi voluntad en la adhesión a tu nombre. Gracias de corazón, Señor Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre. Pues grande es tu amor conmigo, me has librado de lo hondo del Seol. Oh Dios, los arrogantes me atacan, una turba de violentos acechan mi vida y no te tienen presente. Hasta el 14. Sí, hasta el 14. No Muy te bien. tienen presente. Este es más fácil, Miriam. ¿Por qué es más fácil? Es como poema o... Porque al ser salmos ya está identificado el género. Al ser salmos, pues es un canto, un poema al que se le puso música, ¿verdad? Ay, Un sí. himno. Y entonces usted puede encontrar ahí
en ese mismo salmo puede encontrar oración, puede encontrar alabanza, puede petición. En esos 5 versículos usted puede encontrar en ese canto, si se le pone música, agradecimiento, petición, alabanza, reconocimiento, pero usted ya se dio cuenta porque el libro es Salmos. Entonces, Salmos, ahí usted vio que en esos 5 versículos hay un abanico. Porque no solo está pidiendo, está alabando, está reconociendo, en fin, agradeciendo. Agradeciendo, entonces tiene varios elementos, pero ya el hecho de que diga que pertenece al libro de los Salmos, ya usted lo ubica como poesía, como canto, como alabanza, como petición. Exacto. Bueno, entonces tienen esas otras citas para que me hagan el favor de trabajarlas y la semana entrante, si no las hacen todas, no importa, pero las que hagan, que me compartan algunas la semana entrante. Sería bueno que se las dividieran unas y otras para que en el chat lo pueden hacer. Miriam puede poner en el chat, yo voy a escoger tales y tales y Marilu alguna otra y si alguien más hace el trabajo. El 1 Marilu, el 2 Miriam, el 3 Marilu, el 4 Miriam. Perfecto, perfecto, muy bien. Una sí, una no, nos tocara, ¿va? Sí. La primera, usted, la joven es usted y yo, Salmo, y así vamos, usted y yo, y así vamos. Bueno. Perfecto, Marilu. Ahí sí parece abanico, ahí vamos doblando. Muy bien. Muy bien. Entonces, que tengan una bonita semana y fin de semana. Y muchas gracias por haberse conectado. Disculpe si no llegué, va, qué pena. No, sí, yo ya sabía, que hablamos con Verónica, que el tráfico estaba muy mal y que había mucha trabazón ahorita. Y usted también con pena va madrugando, me dio mucha pena y me sentí mal, va, de dejarla sola, porque a mí me gusta ser presencial, me gusta. Pero lo que fue, primero Dios. Betsy, una pregunta. Es que ayer me junté con Gilda Mercedes y mis nietos, porque las dos tenemos a los mismos nietos. Teníamos las dudas de que dónde murió la Virgen María, porque hay diferentes versiones. Unos dicen que en Jerusalén y otros dicen que en Efeso. ¿Cuál es la verdadera? Pues la verdad es que la Sagrada Escritura no dice nada de eso. Ya. Luego, obviamente nosotros tenemos los apócrifos, que se recuerdan que ya los estudiamos, donde hay algunas referencias. Sí. Pero así con certeza histórica, pues no lo sabemos, ¿verdad? Unos dicen que en Efeso, otros dicen que en Jerusalén, pero no se sabe. Y no se sabe por una sola cosa. Los evangelios no hablan de María, hablan de Jesús. Entonces, todos los atributos que tiene María es por Jesús. Entonces, por eso se sabe que María muere y sube al cielo inmediatamente. En algunos textos apócrifos dicen que ni siquiera murió. Entonces no podemos asegurar nada porque no hay ningún lugar donde diga nada que sea revelado. Hay como novelas, como cuentos, como historias, pero revelado solo lo que está en la Escritura. Y en la Escritura no hay nada de eso. Ok. Gracias. A la orden. Feliz día. Cuídense.